Cuando usted me diga, maestro. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 2, verso 21. He mencionado en predicaciones pasadas. ¿Alguien está escuchando las predicaciones que mandamos o no? ¿Alguno la escucha? Cuando no vienen la escuchan, ¿no? No la vaya a escuchar 2 veces porque... Pero las estamos mandando por WhatsApp y hay hermanos que la están escuchando. Juan, Irene, me tienen que dar el celular de ustedes, así los agrego en el grupo y les mando también las prédicas por WhatsApp. Así la pueden escuchar. Y si no, las pueden buscar también en YouTube. Iglesia Ríos de Vida Mar del Plata. Ríos de Vida Mar del Plata. Y ahí están en YouTube. Muy bien, no sé qué dijiste, hermana, pero menos mal que no te escuché. Dice en Lucas capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. He hablado y vengo hablando acerca de la fe, distintos aspectos. Uno de ellos había mencionado acerca de la memoria que nosotros tenemos que tener en cuanto a la palabra de Dios que a cada uno da y que le produce esa memoria, recordar la palabra que Dios nos ha dado, no solamente en cuanto a lo ministerial que cada uno puede tener, sino el recordar la palabra en sí misma. Hablo del libro de Génesis,
hasta el libro de Apocalipsis. Es la memoria. Es lo que me llevará, lo que me sostendrá en todo tiempo, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles y en los tiempos de bonanza. Dicho sea de paso, a veces es en el tiempo de bonanza donde muchos se enfrían, donde el amor hacia el Señor se enfría. Ni le cuento en el tiempo de prosperidad. Conozco cantidad de casos que sus vidas fue estable y en un momento determinado sus vidas prosperaron y ahí se olvidaron de Dios. Comenzaron a viajar, se olvidaron de Dios. Pudieron cambiar el auto, se olvidaron de Dios. Cambiaron la casa, se olvidaron de Dios. Tiempo de bonanza. El memorizar la palabra de Dios me llevará a poder resolver todo tipo de situación. ¿Se acuerdan el cubo de los colores? Que está ese cubo y en cada una de las caras tiene un color, entonces se mezcla y queda todo mezclado y hay que comenzar a tomar el cubo y empezar a girarlo para lograr en cada una de las caras que haya un color uniforme. Es curioso, si puede, googléelo y va a ver que algunos tardan segundos en tomar y logran, impresionante. Bueno, dando un ejemplo un tanto burdo, la Biblia tiene que ser algo que me ayuda a lograr que las caras tengan el color que tienen que tener. Por eso la importancia de las Escrituras. Yo he hablado sobre la fe y he hablado sobre tener memoria, pero también he tenido otra predicación donde he mencionado la importancia de la fidelidad con relación a la fe, no de Dios que sabemos que es fiel, sino la fidelidad del creyente. Cada uno. Yo no puedo ser fiel por vos. Qué lindo poder ser fiel por el otro cuando el otro flaquea, pero no puedo, ni siendo tu pastor puedo, solo vos, cada uno. Por eso es importante tener las herramientas adecuadas para poder en el día malo o en el día de tanta bondad, de tanta prosperidad, tener el equilibrio y tener la humildad para poder seguir sirviendo a Dios. Amén. Hay un aspecto que yo voy a tocar esta noche, que es la paciencia en cuanto a la fe. Yo les vengo diciendo que la fe, me doy cuenta que tiene un montón de ingredientes, cantidad de ingredientes. Y uno de los ingredientes fundamentales que también tiene la fe es la paciencia. Y tengo un par de ejemplos que va a ver que el segundo ejemplo a mí me dejó temblando. Dije, caramba, parece que hay que tener paciencia de verdad. A veces uno tiene una palabra de Dios y le gustaría que la palabra sea hoy. No, pero el Señor me dio esta palabra vaya a saber cuándo tiene cumplimiento. No, pero escúchame, ya tengo tantos años. ¿Y cuándo se cumplirá? Y para esto, la paciencia es un factor fundamental en la fe. En el caso de Simeón, el texto que yo les leí, era un hombre grande y Dios le había revelado, el Espíritu Santo le había revelado que él antes de morirse iba a conocer al Mesías. Los judíos lo estaban esperando al Mesías. Era tal la comunión que tenía este hombre, Simeón, con Dios, que el Espíritu Santo le habla y le dice, anda al templo, llegó el día. Fue al templo, se encuentra con José, con María, de acuerdo al mandato del Señor. En el 8º día lo presentan a Jesús en el templo frente al sacerdote, había que circuncidarlo y lo entregaban, y ahí aparece Simeón. Y cuando aparece Simeón, él
No sé ni cómo lo hizo, ni cómo fue, pero fue y le tomó el niño a la madre. Y yo le pregunto a las madres, ¿ustedes le darían su niño de 8 días a un extraño? María no preguntó ni de qué se trataba. Simeón no era un sacerdote, no era el que tomaba al niño, pero él lo tomó en sus manos y dio gracias. Señor, se ha cumplido tu promesa, esto es lo que nos has prometido, el Mesías en mi mano. Simeón supo esperar, había tenido una palabra, la creyó. ¿Cuál era la palabra? Verás antes de morir, tendrás en tus brazos al niño, al Mesías. Paciencia en la palabra. No es de un día para otro. Aprendamos que son en los tiempos de Dios, que mis tiempos no son sus tiempos. No lo son. A veces uno quiere apurar la cosa y la apura. Hay tantos ejemplos, ¿no? Las comidas es uno de ellos. El domingo tenía un cumpleaños de un conocido, de un amigo, y me invitó a comer un asado. Lo hizo en el medio del campo, en Balcarce. Yo me acerqué a hablar con los que estaban haciendo allí en el asador y le digo, maestro, ¿cuánto tiempo lleva ese asado que ya está hecho? Me dice, desde las 10 de la mañana, era la 1, 3 horas al asador. 3 horas. Yo cuando hago asados, 20 minutos. 20 minutos. Y cuando voy a la carnicería le digo, dame un bife de chorizo para un vuelta y vuelta. 10 minutos y 10 minutos. El asado, le cuento que no queda igual. No queda igual. No queda igual. Ni la bondiola queda igual. No. Yo ya es el segundo asado que como en ese lugar allá. Yo le puedo asegurar que es sin desperdicio. Le dije a mi amigo, es el asado más rico que comí en toda mi vida. Y ahora es el segundo, el más rico que comí en toda mi vida. ¿Por qué? Porque lleva su tiempo. Con la fe pasa lo mismo. Tengo fe, tengo la fe, sí. Tengo memoria, sí, tengo memoria. Tengo que tener memoria. Tengo fidelidad, sí. Tengo que tener fidelidad a esa palabra. Pero caramba, la paciencia juega un factor desencadenante que si no tengo paciencia estoy complicado, porque la paciencia va a hacer que esa palabra tenga cumplimiento en el tiempo de Dios. Le doy otro ejemplo. Cuando uno saca una fruta de un árbol, si lo saca verde, está verde. Pero si lo saca maduro, lo va a poder consumir. Ese es el tiempo. Tiempo que está maduro. Y pasa en todo. Simeón podría haberse apurado y haber dicho, ya estoy grande, ¿esto qué será? Para mí que el Señor me volaseó. O me lo inventé yo, esa palabra, y estoy teniendo fe sobre algo inventado. No, ni Dios lo había volaseado, ni Él lo había inventado. Era en su tiempo. Y llegó el tiempo y lo tuvo en sus manos. Ana, algo muy parecido, pero es más notorio la paciencia en la vida de Simeón, porque el Espíritu Santo lo guió ahí. Léalo, toda esa parte es sin desperdicio. Y dando un segundo ejemplo, en el capítulo 16, no lo vamos a leer, yo se lo voy a parafrasear, del libro de Génesis, habla de Abraham con su esposa y querían tener un hijo y no podían tener un hijo. No podían y querían tener un hijo y no se bancaba la mujer de Abraham, Sara, no soportaba no tener un hijo. Entonces agarró a una mujer, una egipcia,
que estaba al servicio de ella, Agag, la agarra y dice, llegate a ella. Y Abraham, ni lerdo ni perezoso, le hizo caso a la mujer. Se acercó a Agag, mire cómo le saca una sonrisa, ¿no? Se acercó a Agag y Agag quedó embarazada. Y nació Ismael. Cuando nace Ismael, ya Agag ya no la respetaba a Sara. No la respetaba. Y Agar estaba allí y ya había un problema. Entonces Sara a Agar la echa junto con Ismael. Y Dios se hace cargo de esa situación. Pero en el capítulo 18, Dios le habla a Abraham 2 capítulos después y le dice, fíjate si podés contar las estrellas, fíjate si podés contar la arena, así va a ser tu descendencia y se te daré un hijo. Y le habla, y Sara, que está detrás de una cortina, Dios le dice, Sara se está riendo. ¿Por qué te ríes? Y Abraham le dice, Sara dice, no me reí. Y le dice, sí, te reíste. Ya no dijo nada más. Tendrás un hijo. Y luego nace su hijo. El hijo que Dios le había prometido. Isaac. Jacob vino la descendencia. Jacob, Isaac y todos los demás. Toda la descendencia se anticipó a la palabra de Dios. Se anticipó. ¿Por qué? Porque no tuvo paciencia. Por ende, la paciencia en la fe es indudable que es un factor importante. Es la paciencia. Hubo una palabra que vas a ir a tal lugar. Bueno, tenés paciencia. No la fuerces. Yo he conocido gente que tenía una palabra que iban a ir a un determinado lugar y se anticiparon y fueron y anticiparon los tiempos del Señor. Les salió todo para atrás. No conozco un caso, decenas. Hubo un tiempo que lo de la obra misionera era todo como un boom, era todo un boom y fue una cuestión. Y yo creo en la obra misionera y creo que hay que salir a abrir obras. Yo mismo he salido a abrir una obra hace tantos años por una palabra, pero cuidado, porque hay algo que tiene que haber un equilibrio. ¿Y en qué sentido? Uno debe anhelar, si tiene un llamado a salir una obra, hacerlo. Pero siempre respetando los tiempos de Dios. Porque cuando no se respetan los tiempos de Dios, es como hacer un asado en 20 minutos. Cuando no se respetan los tiempos de Dios, es apurarme y después me golpeo la cabeza. Así como les digo esto, les digo personas que no, yo quiero salir a servir al Señor. Y salieron y al poco tiempo vuelven. Como dice la canción, volver con la frente marchita. Me ha tocado ver aún personas que aún han mencionado, yo quiero ser pastor, y son pastores y al poco tiempo vuelven maltrechos porque se anticiparon a los tiempos del Señor y a todo lo demás. O porque ni siquiera hubo una palabra, sino que hubo un sentir. Son temas delicados. Debo anhelar
servir al Señor y abrir obras, ni lo duden, claro, siempre, siempre. Pero hay un equilibrio. Si hay una palabra que se cumpla con los tiempos de Dios. ¿Para qué? Para no quedar desairado, para no quedar mal parado. Mire el lío que armó Sara por querer tener un hijo. Amaban a Dios, Dios estaba en la cosa, habían escuchado a Dios, pero se apuró, tomó a Agar, se la puso al marido, nació Ismael, y después cuántos líos hubo por no tener paciencia. El consejo, y terminando, en cada área de tu vida, no te anticipes a los tiempos del Señor. Siempre respetalos. Espera. Él es el que abre puertas, Él es el que las cierra. Cuando Él la abre, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Nadie. Es interesante porque el apóstol Pablo, cuando él estaba en pleno fuego, en pleno apogeo, la extensión del Evangelio, pero cuando él iba a entrar en una ciudad y no era el tiempo de Dios, el Espíritu Santo se lo impedía. Hechos de los Apóstoles. Se lo impedía. No sé de qué manera, no lo especifica, pero el Espíritu Santo no lo dejaba entrar. Y mire, cuando el Espíritu Santo no te quiere dejar entrar, es capaz de hacer revolear una espada de fuego que anda a pasar por ahí, ¿no? ¿Quién pasa? Cuando el Espíritu Santo lo impide, lo impide. Ahora, cuando el Espíritu Santo abre la puerta, la cosa camina. Yo recuerdo cuando comenzamos hace 6 años aquel ministerio tan precioso sobre la zona roja, ministerio que lo tuvimos durante 5 años y medio. Yo me acuerdo, y testimonio de los mismos hermanos que han cubierto este ministerio todos estos años, nunca en 5 años y medio tuvimos un impedimento. Yo me acuerdo cuando comenzó esto, por años estuvimos orando por ese ministerio, por comenzar con esto. Y solo orábamos. Y no voy a olvidar nunca un momento muy difícil, muy crítico en mi vida. Y Dios me dijo, llegó el momento de comenzar con el ministerio en la zona roja. Me acuerdo que le dije al Señor, Señor, pero ahora me dijo el Señor. Comenzamos creo que fue 23 de mayo del año 2013 ese ministerio. Y ni bien comenzamos, fueron todas puertas abiertas. Nunca tuvimos una agresión. Nunca. Jamás. Al contrario, comenzamos a trabajar en la zona roja. Había gente que vendía droga. Dice, ¿los echarían a ustedes? No nos echaron nunca. Recibieron la palabra cada jueves. Y llegamos a ver en el orden de 15, 20 hombres y mujeres que ejercían la prostitución. Y les llevamos el Evangelio. ¿Saben? Cuando en otras ciudades pastores amigos de nuestra propia organización nos decían cómo hicieron y les explicamos cómo habíamos hecho. Pero yo siempre les decía, pero tuvimos una palabra de Dios para comenzar. Y lo notorio era que pastores amigos nuestros querían comenzar, salían de la misma manera con un termo con café, iban a la zona roja y los mismos travestis y las mujeres que ejercían la prostitución los echaban. Abel me decía, ¿cómo hacen ustedes? Hacemos así, así, así y así. Hacemos eso mismo y nos echan. Nos dicen que no nos quieren ver por acá.
¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que habíamos recibido una palabra de Dios para comenzar con ese ministerio. Y había llegado el momento. Y comenzó ahí. Y perdón que lo diga, en plena crisis mía. Una crisis terrible que me tocó vivir. Muy fuerte. Mi esposa me había pedido el divorcio. Para mí fue demoledor. Pensé que me moría, que se me caía mi vida a pedazos. Y le dije, Señor, ¿ahora me pedís esto? Y el Señor me dijo, ahora. ¿Qué les quiero dejar con esta enseñanza? Tengan paciencia ante una palabra de Dios. Tengan paciencia. Porque Dios no miente, porque Dios no engaña, porque Dios es fiel. Tenemos que tener memoria, estar afirmados al Señor y los frutos se verán. Siempre. Para mí fue un cachetazo fuertísimo. Me golpeó de una manera que jamás lo imaginé. Pero aprendí a estar sostenido, teniendo la fe en el Señor. Ojalá te ayude, ojalá te fortalezca, ojalá esto te ayude a sostenerte, porque es ahí, en los tiempos difíciles, donde se sabe donde cada uno de nosotros está parado. Fíjese en la contradicción, es en los tiempos difíciles que se sabe dónde estamos parados y en los tiempos de prosperidad se sabe dónde estamos parados. Le doy gracias al Señor porque nunca hemos hecho algo sin tener una palabra de Dios. Y te animo a que lo hagas de la misma manera. ¿Querés servir al Señor? Hacelo con fidelidad y con paciencia, con mucha paciencia, porque Dios te ama y Dios te ama en gran manera. Que nos pase lo de Simeón. Llegó el tiempo, el Espíritu Santo nos habló y llegó el momento que tenemos al Mesías en nuestra mano. Y luego lea lo que le dijo Simeón. Le dio una profecía a María tremenda porque le dijo, una espada traspasará tu alma. Y era que su hijo, Jesús, el Hijo de Dios, iba a morir en una cruz y que ella lo iba a ver. Terrible, terrible. Tenga paciencia, mi querido hermano, mi querida hermana. Y Dios va a cumplir todos los propósitos que tenga en tu vida, para la mía, para la iglesia, para su amada, porque Dios es fiel. Amén. Que Dios te bendiga.